Durante la década de los años 70, nuestra primera casa de estudios fue el escenario de las primeras propuestas de arte experimental en nuestro país. El aporte práctico de las generaciones de artistas jóvenes que retornaron para ese periodo fue vital para que el desarrollo de las últimas tendencias artísticas se diera en Panamá. La Universidad de Panamá, cumpliendo con sus objetivos de incentivar la investigación y la experimentación, se sitúa con este material documental como la institución pionera. En la época se contemplaba que el arte tenía que tener efecto en la sociedad, no solamente entretener ni deleitar al personaje o al espectador, sino que el espectador tenía que incorporarse a la misma obra. Pero con eso nosotros llegamos aquí a Panamá, te puedes imaginar. Y al llegar aquí a Panamá, naturalmente ese texto, ese código, no era entendido para nada. Sin embargo, 3 jóvenes que en ese momento llegamos, nos acercamos precisamente aquí a la Universidad de Panamá, y en ese entonces el Departamento de Expresiones Artísticas, DEXA, nos dio la oportunidad para ofrecer una exposición que se llamó Ambiente, y en la cual participó Raúl Seville y Emilio Torres, quien te habla. De manera tal de que nosotros hicimos objetos arte-objeto, donde la situación era que el público entendiera que el arte tenía otro mensaje, y yo venía con un criterio de arte otro, donde precisamente habíamos participado en un conjunto, un grupo de compañeros en París, en la Bienal de París, con este tipo de arte. De manera tal de que en un conjunto universal, o sea, el mundo del arte que se estaba manifestando en Europa y otros países de tipo desarrollado, lo trajimos aquí en Panamá. Y ofrecimos esa categoría de trabajar en el edificio, en el área de mantenimiento, recogiendo materiales desechables, pero volverlo a reciclar. Ahora ya esa palabra se usa, ¿no? Pero en ese entonces no se utilizaba. Reciclar materiales de desecho, volverlo a hacer una obra de tipo categóricamente profesional, bien trabajada, pintada, ensamblada y presentada en un espacio abierto, donde el público, el espectador, tenía que circular alrededor de ella para entender que el arte tiene otro espíritu, que no solamente es color, pintura, entretenimiento, deleite, sino también necesitaba otro espíritu nuevo que se estaba apareciendo en el mundo. Ese es el arte contemporáneo. Se exigía que el público, el ser, pensara más que es una obra de arte, que es un criterio de arte, y hacerlo partícipe de ella. Naturalmente en ese entonces apareció el minimal art, el arte pobre, el arte efímero, el arte de tipo de vanguardia de la época, de la cual nosotros quisimos traer. Hago un pequeño paréntesis que también a su vez nosotros lo mismo hicimos una escultura efímera en el Parque de la Catedral, en la cual mostramos una escultura que la elevamos y la desintegramos ese mismo día. Y el espíritu era que, ¿cómo hacerlo? Entonces hicimos un análisis del casco viejo en esa época y decidimos utilizar los vanos, las ventanas inmensas que existen en la primera universidad nuestra de Panamá, que está detrás del Consejo Municipal, para hacer partícipe al público de ese casco viejo de un arte producido por nosotros. Recordamos que ya en el 68 habíamos hecho una muestra que unía ensamblajes con poesía, con algo de performance. Esa muestra se hizo en el gimnasio del Colegio Félix Olivares y fue una muestra que en alguna medida hizo partícipe a la provincia de Chiriquí, donde se hizo la casa fue una instalación de diversos artistas del grupo en aquel momento chiricano Metamorfosis. Se llamó la exposición La Casa Embrujada, y se hizo inclusive con seres vivos, teníamos perros, teníamos diversas cosas ahí, y fue un fin de semana, por decirlo de alguna manera, glamoroso para el arte chiricano, porque todo el mundo se volcaba a la casa a ver qué era lo que estaban haciendo pues los artistas del patio, y todo esto pues tiene una enorme relevancia, ya que le dice al público realmente que hay otra cosa, que hay otro mundo que ver, que hay otra forma de mirar el arte. Bueno, Art Natura nació también precisamente de este espíritu que estoy manifestando con otros compañeros, de la cual formaron un grupo grande y nosotros también hicimos eco de este grupo y ellos hicieron este mismo criterio
en otras partes de la ciudad, se desarrollaron en los años 80, posterior a nosotros en los años 70. Eso nos gustó porque tenía el criterio de seguimiento, de continuidad del proyecto del arte contemporáneo. Las primeras muestras de arte minimal en realizarse en Panamá fueron exposición popular de esculturas en el distrito de San Miguelito, realizadas por Luis Aguilar Ponce, Emilio Torres y Raúl Seville en 1971. Exposición Nuevas Tendencias en el Paraninfo Universitario en 1971. Obras Minimalistas 73 de Emilio Torres, Galería del DEXA en 1973. Expoformas y volúmenes, esculturas por el artista Luis Aguilar Ponce, junto a estudiantes de modelado de la Facultad de Arquitectura en la Galería DEXA en 1974. Art Natura parte, yo diría, de un proyecto de integración. En ese momento, en los años 77, en donde en la galería del DEXA se logra hacer un primer trabajo que se llama Erótica 77, participando Merejo, Daniel Richard y Rodrigo Jaén. A partir de ahí logramos entonces estimular a motivar a través de un tallercito, a Bernardo Arrocha, Jiménez y Elvis Aguirre, para que se unieran en ese taller y comenzar a trabajar la línea experimental. Yo diría que el bautizo realmente parte del manifiesto circular que sale el 28 de diciembre del 78, y que ahí salen la parte conceptual, el porqué de la Art Natura. Ya habíamos discutido el nombre, los conceptos así básicos generales, que son, por ejemplo, integración, romper las barreras entre las diferentes manifestaciones del arte, y no olvidando igualmente la parte del análisis y la experimentación sobre la naturaleza y el fenómeno del humano dentro de la sociedad. El grupo Ars Natura, desde su fundación en 1979, se nutrió de un número de artistas de todas las ramas del arte, como también de algunos colaboradores. Ellos fueron Bernardo Arrocha, Luis Carlos Jiménez, Elvis Aguirre, Omar Núñez, José Arrocha, Rubén Contreras, Roy Arcia, Eduardo Goff, Dani Calden, Mireya Navarro, Doris Chaverra, Miguel Ángel Sánchez, Manuel Calderón, Carmen Bermúdez, Carmen Herrera, Yolanda González, Zenit Ortega, Rosa Cigarrista y Rodrigo Jaén. Fue prácticamente por accidente. Me tocó el papel como espectadora y también como integrante del grupo. Fue una experiencia bien divertida, algo que nunca esperé hacer. Fue fantástica, el impacto que tuvo en aquella época fue bastante aceptada. Fue una cuestión que no se veía, que era una novedad. Yo participaba en el DEXA y de allí conocí a los muchachos Art Natura y me pidieron participar con ellos dentro de lo que es la danza, ¿no? Y una gran experiencia para mí, diferente, que claro, a lo que hacemos normalmente en cuanto a lo que es la danza. La propuesta que tenía el grupo de desarrollar el arte joven, más que nada, nos motivó a que comenzáramos a usar otro tipo de materiales. Materiales, por lo menos papel, todo lo que se pudiera encontrar. De utilizar pintura industrial y darle otra forma a las cosas que se suponía que eran basura, ¿verdad? Bueno, nosotros con el Art Natura tuvimos una muy bonita experiencia siendo estudiantes de sociología. Nosotros vivíamos una efervescencia latinoamericana de movimientos sociales. Yo me acuerdo que aquí en Panamá empezaba un proceso político distinto y Art Natura en ese momento para mí
combiné una serie de elementos muy interesantes, conociendo ya a Rodrigo Jaén, que estudiaba sociología con nosotros, y Merejo, que también, que eran como cabezas del movimiento de Art Natura, y llegados de la escuela mexicana, trataron de darle un contenido ya, digamos, un contenido distinto. Tuvimos la oportunidad de ver por primera vez un trabajo de la Art Natura por allá por el año, comenzando la década del 80, un trabajo titulado Vida Muerte, muy fuerte. Yo me acuerdo del Patio Humanidades, cómo se llenaba eso. Esas propuestas de la Natura, propuestas basadas mucho en la filosofía de Khalil Gibran. Y nosotros como sociólogos lo que tratamos de incorporar en el contexto ese de la década del 80, lo que era la parte musical. Al igual que otros muy jóvenes, que me han traído eso el recuerdo, es una liberación. En el sentido, yo lo digo una liberación porque uno inmerso en un mundo artístico tradicional, uno se enfrenta de momento a estas nuevas tendencias que estaban, no de boga, pero sí ya más pasadas en otros países, pero despertar en medio de ese atrevimiento de hacer, de manejar otros lenguajes en directo con el público, porque realmente sabemos que un artista tradicional de la pintura pone la obra es la que habla, pero en este caso el pintor tenía que ser actor, tenía que ser hasta bailarín en cierto caso, hablando sobre el movimiento corporal, así que el artista evolucionaba muy rápidamente en muchos aspectos dentro de otras ramas del arte, así que esa experiencia para mí fue muy nutritiva, igual que para los demás, porque pienso que ha creado de nosotros personas muy objetivas en cuanto al desarrollo hacia las directrices de lograr un arte en Panamá, podemos decirlo verdadero, podemos decir un arte con sustancia, un arte que realmente fue un arte del momento, o sea, un arte que nos tocó desarrollar, que nos tocó presentarlo aquí a los estudiantes universitarios, sobre todo porque fue el lugar donde trabajamos. Más que un grupo, fue como una escuela, donde tuve la oportunidad de diferentes compañeros de diferentes disciplinas y poder compartir diferentes técnicas. Ahí tuvimos la oportunidad de hacer murales, trabajar con niños en la comunidad, lo que es el diseño gráfico, fue el principio de mi carrera artística. Creo que la Art Natura, más que un grupo, fue la escuela dentro del departamento, en aquel entonces el DECSA, donde nos reuníamos y participábamos en los diferentes eventos culturales dentro de la universidad y fuera de ella. A las finales de los años 70 y principios de los 80, la práctica de la integración artística venía dándose en muchos colectivos artísticos, principalmente en la Universidad de Panamá. Así surgen grupos como Oveja Negra, Ibeler Huagan, Hijos del Sol, Grupo Teatral Tácate y Espacio Cero, por mencionar algunos. Y la idea era que no se sintiera que este es un trabajo de los plásticos, esto es un trabajo de teatro, este es un trabajo de la gente de danza, sino que todo el mundo se fusionaba en un solo proyecto, un solo mensaje que se lanzaba. Hoy por hoy se trata de hacer esas cuestiones y resulta que están descubriendo el agua. Bueno, yo no discuto eso con nadie, ¿no? Pero nosotros lo hicimos, y tampoco en ese momento nosotros lo hicimos para probarle nada a nadie, sentíamos que se podía hacer, lo hicimos, funcionó y repetimos. Básicamente la pirámide invertida es un trabajo experimental que nace a raíz de algunos artistas que quisimos integrarnos para hacer un trabajo de investigación. Y decidimos entonces colaborar y trabajar en forma grupal con el grupo Art Natura. Había una necesidad de llegar a la comunidad.
básicamente esa era una de las fuerzas, ¿no? Que el arte, que el trabajo, que la danza, que la plástica, además de su integración y todo esto, llegase a poblaciones, a las comunidades. Y pues nosotros sentíamos una gran satisfacción por el hecho de estar trabajando para más gente, ¿no? Para la gente que no tenía acceso a llegar al teatro. Rama de Sombra fue una de mis más grandes experiencias y un trabajo que tuvo mucha satisfacción. ¿Por qué? Porque era un trabajo, además de ser experimental, era un trabajo que estaba hecho con la naturaleza, ¿no? La naturaleza tanto del cuerpo humano como el vestuario, y también era un trabajo donde se exigía mucho esfuerzo físico. Para mí yo tuve unas experiencias casi que increíbles de contar, porque en ese tiempo estábamos trabajando también con el músico Virgilio Ortega, y la obra la realizamos en el Arco Chato, y finalmente hicimos la obra Sanisimasa, que que Roberto la había montado en España con el grupo Espacio Cero, y llegamos a Panamá con esta propuesta, que fue también relativamente experimental, fuerte, buena, en un teatro de denuncia también, pero que pudimos abordar con toda nuestra pasión, nuestras ganas de hacer teatro y de hacer teatro de calidad, sobre todo. La Galería de Arte del DECSA hizo posible el desarrollo de un arte experimental gracias a su política de no censura, contrarias a otras galerías comerciales en la ciudad capital. En el caso del DECSA en ese momento, daba la oportunidad inmediatamente de la experimentación, siguiendo los principios de la universidad, la investigación y la experimentación. No había en este caso una censura. Y yo pienso que hoy día, si analizamos, la Dirección de Cultura igualmente no tiene esa censura, podríamos decir ese término, en relación al trabajo experimental, ya que entra dentro de la concepción universitaria, ¿no? Y digo censura porque quizás en el aspecto, vamos a decir, de presentar trabajos, a veces, digamos, estas organizaciones, podríamos decir, entre comillas, temen, vamos a decir, que el tema se desborde. Ahora, no solamente hacia el DECSA, digamos, apoyaba hacia la parte de las artes visuales, pero podríamos hablar también igualmente del teatro, de la danza, que permitía precisamente la experimentación. El Ars Natura, denominándose grupo multidisciplinario, logró incursionar en las más diversas manifestaciones del arte para crear un arte total. En la obra montada Homenaje a la Muerte por el grupo Ars Natura, tratamos de integrar al grupo o al participante en la obra. El montaje mismo fue un poco costosito, ya que tuvimos que construir ataúdes, tuvimos que, por decirlo así, empapelar y entelar las paredes, techo y piso, para producir una oscuridad total y así meter al público en una especie de tumba, pues algo cerrado, completamente negro y oscuro, jugando con algunas luces y sonidos. El trabajo en realidad empezaba en la parte de fuera de la Universidad de Panamá, en la Transísmica, donde está la parada de buses. Ahí empezaba el trabajo con un cortejo que llevaba un ataúd hasta la entrada de la galería. En la parte de afuera se dejaba ese ataúd. Luego, dentro de la galería había una oscuridad total, donde teníamos otro ataúd, pero sobre ella estaba suspendido uno del grupo. En este caso creo que era Elvis Aguirre, solamente creo que posó con una especie de truza pequeña, el resto del cuerpo desnudo. Se jugó con el sonido, con la palabra, con las imágenes, con la expresión corporal, con la danza se jugó. Y cada día se creaba, era como había una línea, pero cada día se creaba
como una nueva propuesta dentro de la línea esa. Y era una forma de, bueno, nosotros expresarnos, pero tampoco nos imaginábamos lo atractivo que eso iba a ser para la población universitaria y ocasionalmente un par de gente que no era propiamente de la universidad, pero que sabían que se estaba dando algo y llegaban. Al final de cada presentación había un diálogo con el público para mejorar el trabajo. Las opiniones del público eran tomadas en cuenta en el trabajo siguiente. Así que el trabajo en sí no era una réplica, sino que se iba nutriendo con la participación del público en tanto lo que ellos expresaran o opinaran del trabajo en el momento, pues. Y en la escena esa donde se van las luces y luego se enciende y empiezan a tratar de integrar al público participante a la obra, se oye una carrera desenfrenada por todo el área porque todo el mundo quería salir de ahí. La gente se asustó mucho. En Penonomé nosotros hicimos una serie de murales. En este momento nosotros tenemos el gran apoyo de Olmedo Domingo, que era el director de la Universidad Popular de Coclé. Fue una gran persona con la cual trabajamos conjuntamente y nos permitió a nosotros realizar una serie de murales en Penonomé, los cuales fueron muy bien acogidos por la población. Pienso que ahí fue donde se desarrolló más el grupo haciendo murales, tanto en el río, en la Mendoza, como en el mercado, cuando pintamos el rostro de Victoriano Lorenzo, el fusilamiento, se pintó lo que eran las huacas del sitio Conte Coclé, todo lo que se hizo, pienso que ayudó muchísimo a la identidad y que a que el pueblo coclesano se identificara consigo mismo, con su tradición y su historia. Incursionamos dentro del haiku y de allí comenzamos a trabajar con la natura, danzas experimentales, después fuimos creando movimientos ya específicos ligados a lo que es la naturaleza, ligado a lo que es inclusive a desechos, a movimientos muy suaves a veces, como también muy agresivos. Y específicamente hicimos mucho énfasis en la expresión corporal más que en una danza técnica específica, ¿no? Cuando se hizo Blanco-Negro, exploramos en otra forma también, que de pronto hubo un momento en que de pronto comprábamos naranjas en una de las ocasiones. No sé, eso más vale que no se hizo más de un día, ¿no? La naranja y la repartimos a la gente. Entonces empezamos a chupar las naranjas, conversando, mirándonos así. Después entonces las pepitas se las tirábamos. Y la persona quedaba como que no puede ser, se la tirábamos a otra. Después hasta había uno que, bueno, me tiraste y yo también te tiro. Entonces cuando se acababan las pepitas de tirar, entonces nos entrábamos a chuponazos. Se apagaba la luz en medio de los chuponazos, pero nadie se iba. La gente estaba ahí y se quedaban. Entonces lo entendían como un espacio de liberación. Yo creo que eso fue un momento, yo no sé, fugaz, de una época de oro que con algunos que nos atrevimos a hacer más de 4 cosas. Nosotros habíamos desarrollado otros trabajos, el grupo pues, Blanco y Negro, la pirámide invertida, donde se hacía expresión corporal. Pero ya con secretario de Estado ya nos estábamos enfrentando a una obra de teatro propiamente dicha. Y bueno, me tocó a mí, por ciertas características que necesitaba el personaje, me tocó a mí desarrollar el personaje principal. Realmente nunca había trabajado el teatro, nunca había aprendido un libreto ni eso. Y yo creo que nos dejó, como quien dice, era lo que posiblemente nos faltaba a todos para tener ya una experiencia un poco más cercana con otro tipo de arte como era el teatro. Era un periodo donde no era común que se juntaran artistas de diferentes disciplinas aquí en Panamá.
Y entonces surge la idea de, no, ¿por qué no hacemos una obra donde los que van a actuar no son actores propiamente, sino la gente de plásticas que actúe, ¿no? Entonces ahí se planteó la idea y se hizo el montaje. Y fue bastante interesante porque se descubrió un potencial en la gente que se mantiene aislada en una sola rama del arte, pudiendo experimentar en otros. Pero yo siempre he creído y sigo creyendo que todas las personas que están en arte, ya sea el pintor, el escritor, el bailarín, el cantante, el actor, todos, debería, aunque fuese elementalmente, incursionar en las otras ramas. Decidimos hacer un tipo de trabajo comunitario donde se involucraran diferentes formas. En eso el movimiento corporal, lo que es el diseño gráfico a través de formas geométricas, lo que es el mural efímero, que eran murales realizados por los niños y que terminado el mismo momento en que se realizaban. Ahí nosotros entonces consolidamos el primer trabajo Insolidum, que es una relación que hicimos a través del arte correo, a través de las comunicaciones que se dan con los diferentes artistas del arte correo en el planeta, y que hicimos un trabajo muy experimental de ida y vuelta. Eso significa que nos comunicamos con ellos para que ellos inmediatamente nos mandaran el trabajo Insolidum a la Bienal de Sao Paulo. De ahí entonces genera ese arte correo en otros grupos, y hoy día pues hay una cantidad innumerable de artistas que trabajan en esa línea. Y nosotros entonces con esa particularidad comenzamos a desarrollar lo que algunos le llaman hoy arte next, neogore, poesía visual, etcétera, etcétera, con diferentes términos. Y sobre todo con la utilización hoy día de la internet, del correo electrónico, etcétera, etcétera, que se ha ampliado ese espacio. En realidad el grupo de nosotros lo hacíamos todo, no solamente discutíamos la idea, planteábamos la idea que salía de una necesidad, y luego esta idea se iba transformando concretamente en realidades. Por ejemplo, pensábamos en una idea madre, en una idea original, y de ahí se traducía eso en la discusión de los diseños, el posible diseño del afiche de la actividad, igual que el catálogo, igual que si se había que utilizar el vestuario, los tipos de materiales con que realizábamos el ambiente. El sonido podría ser música editada que venía de afuera, o inclusive a veces hacíamos el intento de elaborarla como objetos. En el audio utilizábamos equipos en aquella época que tenía que ver con grabadoras de reel, y tratábamos de recuperar sonidos ambientales. Y hacíamos tratábamos de recrear, yo creo que esa era la palabra fundamental que motivaba, era la columna vertebral del grupo, por lo menos así lo interpretaba yo, y esa recreación traía consigo una serie de juegos por etapas, y que finalmente lo agotábamos todo, y al agotarnos era la puesta en escena. Usar propuestas de materiales que se pudiesen usar en la serigrafía y que fueran accesibles, ¿verdad? Como quien dice, al bolsillo de cada uno de nosotros. Y de esa manera entonces comenzamos a utilizar lo que era la pintura de aceite, hacer otro tipo hacer bloquear la pantalla, digamos, con goma, cosas así, cosas que nos salían baratas, ¿verdad? Yo creo que la experiencia Art Natura, por lo menos para mí, fue muy positiva. Yo creo que también para todos los que han participado de una u otra manera, siempre le ha quedado parte de esa experiencia, ¿verdad? Nosotros reproducíamos muchos de sus
famosas canciones, pero llegó un momento dado en el cual nosotros incorporamos, porque teníamos esa vena de hacer algo nuevo. La idea era crear, no recrear, no volver a repetir lo que ya se estaba haciendo. Tuvimos la oportunidad de producir varias canciones. Una canción que nosotros, la letra y la música es de Manuel Calderón, yo apoyaba en la guitarra y la voz. Esa canción surgió de la experiencia del arte con los niños, que Arnatura en Catedral, en algunos lugares de Panamá, a nivel nacional, cada cierto tiempo realizaba el arte juego con los niños. Una grabación en video nos dio luces, nos dio la oportunidad de reflejar en una canción experimental cómo los niños veían las cosas, cómo era el arte para ellos, ¿no? Hablamos del arte natural. Es que la música significaba para nosotros, a través de esas discusiones teóricas que teníamos en la escuela de sociología, de ser un joven, digamos, buscar una proyección hacia lo social, una dimensión que se maneja entre las izquierdas y las derechas, pero que en nosotros buscábamos el bienestar, o sea, el bienestar quizás un tanto utópico para la sociedad, y las letras en la música significaba una manera de enviar un mensaje hacia a la comunidad universitaria, que era en la cual nosotros participábamos como artistas dentro de la música. Entonces, encuentro esa oportunidad, encuentro que el componer temas con esa dimensión social, y no solo la dimensión social, sino los aspectos artísticos, que incluyen la danza, que incluye lo pictórico, que incluye el teatro. Buscábamos, y estos aprendizajes no es que salen totalmente de uno, sino que uno encuentra esa oportunidad a través del grupo, porque había una playa de artistas que te provocaban trabajar, te producían, digamos, buscar una nueva alternativa de las artes en Panamá. Arnatura participa por primera vez, no sé si realmente sea el primer grupo que presenta un videoarte. Ahora es muy dado lo de los videoartes y demás, pero en esta época nosotros intentamos y lo logramos participar en la Bienal de Sao Paulo con un videoarte realizado en base a los trabajos que hicimos o habíamos hecho anteriormente. Y pienso que se marcó pues un hito en cuanto a la participación de Panamá en este tipo de trabajos ya fuera de lo tradicional. Nos pareció que esa propuesta Arnatura en el ámbito ideológico se encajaba a esa propuesta, digamos, de carácter social, en términos de buscar una equidad, una igualdad social. Esta nueva propuesta de carácter ideológico, y que lo ideológico se transforma en una dimensión teórica, permite darle a esa propuesta cultural una dimensión integral. En su principio trató de dar arte y cultura a todo el público en general. Claro que su base principal era la Universidad de Panamá, los estudiantes, el personal administrativo y profesores, pero salimos de las fronteras esta nuestra de la universidad hacia lotes baldíos, hacia poblaciones como Penenomé, a pintar murales y cuestiones como esta, pero nunca se cobró. Nosotros pensábamos y seguimos pensando, que el arte hay que dárselo al pueblo y a todas las personas de una manera gratuita, no cobrar por ello, que debe ser sufragado ya sea por el Estado o por la empresa privada. No, el grupo Arnatura realmente refleja un periodo, un momento interesante dentro de la plástica nacional, porque realmente es un conglomerado de diversas facetas del arte que se unen en un momento para expresarse, y de una manera muy particular, porque realmente ellos hicieron un arte de calle, un arte que estuvo volcado hacia el público, hacia afuera. Estuvieron mucha participación popular, no solamente en la ciudad capital, sino en varios puntos de la República. En ese contexto, pues llegaron también en un momento dado a la provincia de Chiriquí, que es donde nosotros pues
estamos. Y en esa medida también se hizo hincapié en que realmente el arte era una cosa que había que desacralizar, que llevar a las masas populares, y que en algún modo Art Natura pues cumplió ese requisito, ese periodo, ese momento, y pudo en alguna medida insertarse dentro de lo que no se había hecho en el arte panameño. Y Art Natura logró volcar danza, poesía, música, pintura, todo en uno solo, artesanía inclusive, hacia lo que era la parte popular, y yo creo que ese ha sido un logro sustancial. La desintegración de Art Natura se debe principalmente a que sus miembros se fueron a estudiar. Fue muy difícil captar nuevas personas, nuevos miembros, para que se atrevieran a hacer el trabajo que nosotros hacíamos, porque es difícil pedirle a la persona que trabaje por nada. Los grupos nacen, mueren, se desarrollan, mueren, pero yo no diría tanto desintegración, yo diría que se ubicaron en otros planos. Quizás factores, ¿no? Podríamos encontrar factores externos, factores internos. Factores externos, vamos a decir, la parte económica, la necesidad de hacer estudios, a veces contradicciones internas, ideológicas, qué sé yo, que hacen que los grupos, por ejemplo, hay autores que han analizado la existencia de los grupos y el por qué no el desarrollo de los grupos, en este caso artísticos. Pero viéndolo en un sentido más óptimo, nosotros vemos que la Art Natura se ubica ya en otros planos, por ejemplo, en este caso, integración cultural panameña, y se bifurca también en lo que hoy nosotros conocemos como el taller Isaac Benítez. Es decir, yo siento que el espíritu todavía se mantiene, como que el término de desintegración, así tajantemente, yo diría que lo podríamos aceptar, pero todavía existe el espíritu, por lo menos yo en lo particular me considero todavía Art Natura. Toda esta actividad realizada por el Art Natura es un material que ha estado en descanso, envejeciendo, mejor dicho, casi desapareciendo. Entonces, hemos tomado esta decisión de rescatar ese material audiovisual, gráfico y testimonial de los compañeros, porque esta labor ya está cumpliendo desde que se hizo casi más de 20 años. En otras palabras, el material ya había que darle una necesidad de registrarlo. El objetivo principal del documental, a través del registro de todas estas exposiciones, muestras, experiencias, es darle una cabida en la trayectoria o en el desarrollo del arte panameño, la labor del grupo. Creemos que una forma de acrecentar o hacer historia de arte de un país es precisamente estar al tanto de anotar, de registrar, de documentar, de utilizar cualquier medio de tecnología, en este caso el video documental, y así dejar establecido el aporte del grupo. El aporte de este documental será de gran utilidad a los estudiosos y críticos del arte en Panamá para entender de manera objetiva el proceso de inserción de las últimas corrientes artísticas en la cultura nacional, como también encaminar y fortalecer mejor su perspectiva histórica. Con esta entrega audiovisual se confirma que el arte es evolutivo y libre y que solo obedece a los cambios que propone la sociedad. Así, el grupo experimental de arte Ars Natura logra dejar una huella en la transformación de un arte estrechamente vinculado con su tiempo. Este trabajo es dedicado por entero a todos los miembros que conformaron el colectivo Ars Natura, como de manera especial a la Universidad de Panamá.